Bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. En este día, pues miércoles ya 29 de julio, le vamos a dar seguimiento a las clases. Disculpe que le interrumpa, pero Evelyn dice que si la puede aceptar, por favor. Vamos a aceptar a Evelyn. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a las clases. La clase de esta tarde. Y recordando que fue lo que vimos en la reunión anterior. Y en este sentido, le vamos a dar continuidad al contenido de la misma. Claro, ¿verdad? Excelente. Bien. Entonces, le vamos a dar continuidad al contenido de la misma, ya que en la clase anterior estuvimos compartiendo ya lo que era el tema de los contratos individuales de trabajo, perdón, contratos colectivos de trabajo. Estuvimos viendo un poquito acerca de lo que decía el artículo 269 del Código de Trabajo, donde hablábamos que era en sí un contrato colectivo de trabajo y, y cómo los diferentes exponentes del derecho han dado diversas denominaciones. Esto lo vimos en la clase anterior. Entonces, estos tratadistas que estuvieron prácticamente indagando acerca de este tipo de contratos, lo denominan de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos lo denominaron como contrato colectivo, también como convención colectiva de trabajo, contrato de tarifa también lo denominaron como pactos colectivos de condición de trabajo. Otros dijeron que se llamaba bases convencionales plurales de trabajo. Y en España, pues como pacto profesional del trabajo. Entonces, como ven, hemos quizás en otras materias estudiado acerca de lo que es un contrato y llegábamos a determinar de que el contrato era una convención, era un convenio donde ambas o más partes asientan pues lo que convienen de tal manera pues de que esos tratos que se hacen o esos convenios que se establecen es lo que nosotros conocemos como contrato. Ya para esta materia vamos a hablar de contrato colectivo de trabajo, entonces es un convenio que se hace de forma colectiva con relación a lo que es el trabajo, por su naturaleza laboral. Pero ya dándole seguimiento a esto, podemos hablar un poquito sobre cuál es la naturaleza jurídica de los contratos colectivos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Esto es bien importante, ya que acabamos de ver lo que es el contrato colectivo de trabajo. Pero ese contrato colectivo de trabajo atiende directamente a una naturaleza en especial jurídica, laboral. Entonces aquí vemos algunas formas de quererlo como nominar este contrato. ¿A qué corresponde? ¿Cuál es su naturaleza jurídica con relación a estos contratos colectivos? Algunos dijeron de que su naturaleza era de un mandato. Otros dijeron que su naturaleza era de estipulación. Otros creen de que puede ser su naturaleza como de gestión de negocio o agencia oficiosa. Otros dijeron que era un contrato de trabajo. Analicemos cada una de estas posturas para ver si en efecto alguna de estas que acabo de mencionar realmente encajan con lo que es el contrato colectivo de trabajo para determinar su naturaleza.
Entonces, en primer lugar, alguien dijo que esto era un mandato. Veamos por qué se cree de que el contrato colectivo de trabajo es un mandato. Algunos dicen de que el sindicato representa a sus miembros. Por eso es de que algunos creen de que este tiene dentro de su naturaleza, se crea el contrato como un mandato, porque el sindicato representa a los miembros. Pero para tomar en base esta postura, veamos entonces, tomemos en cuenta que el mandato depende de la voluntad del mandante. El contrato depende de la voluntad del mandante. Para que realmente este sea de una naturaleza de mandato, el contrato debe de depender de la voluntad del mandante. Pero ¿qué es lo que sucede con este contrato colectivo de trabajo? Que este contrato se celebra, oiga esto, aunque no estén de acuerdo los que no están asociados o afiliados al sindicato. Entonces, podrá ser entonces realmente el contrato colectivo de trabajo de naturaleza jurídica podrá ser un mandato, consideraría de que no, precisamente por esta razón, ¿verdad? Porque el mandato depende de la voluntad del mandante. Así de sencillo. Pero en este tipo de contratos, la verdad es de que alguien que me vaya a representar a mí, es decir, a quien yo elija para que me haga la gestión, tiene que tener esa voluntad. Debo de tener yo como mandatario esa voluntad para decirle a alguien, mire, represénteme. Pero en este caso, como es de forma colectiva, y recordemos de que en cuestión de contratos colectivos de trabajo y en cuestión de sindicatos, la afiliación no es obligatoria, no todos del 100%, no todos exactamente puedan pertenecer al sindicato. Ahora, que los efectos de este contrato colectivo me alcancen a mí, aunque yo no estoy afiliado, pero esas son parte de las prestaciones que en la colectividad se ganan. Pero si yo no estoy afiliado, yo no le estoy diciendo a los directivos, represéntenme. ¿Ok? Por otro lado, se cree de que su naturaleza es de estipulación. Veamos. Lo que sucede es que el sindicato es el que contrata, pero contrata en intereses de sus miembros. Y lo que resulta es que estos, o sea, sus miembros, se benefician por su permanencia o posterior ingreso a la empresa. Ahora, esto es precisamente lo que constituye la ratificación para que se entienda formalizada esa gestión o estipulación. Pero en todo caso, entonces acá no opera tal situación porque los beneficios se dan, ¿verdad? Para aquellos que han ingresado totalmente a la empresa, sean o no miembros del sindicato, sean o no suscriptores, llamémosle así, como miembros del sindicato, dentro de ese contrato colectivo que se celebra para toda es decir, la colectividad que ellos están representando en la empresa dentro de las negociaciones que se dan. En este sentido, entonces vamos a ver acá, con relación a la gestión de negocio o agencia oficiosa, si encaja realmente en esa naturaleza. El contrato colectivo de trabajo tiene las mismas características que la anterior, o sea, de estipulación, ¿verdad? Pero de aceptarse, se obliga a los que no están de acuerdo a cumplir con las obligaciones y en contra de la voluntad de estas personas, no puede configurarse la agencia oficiosa. Entonces, por consiguiente, esta situación no encaja realmente como para poder decir que los contratos colectivos de trabajo dentro de su naturaleza sean de gestión de negocios o agencia oficiosa. ¿Por qué? Porque en los primeros tres no opera una voluntad expresa del mandante. Recuerden que cuando hablamos de un contrato deben de estar ambas partes adscritas
basadas o estipuladas sus voluntades de acuerdo pues a las cláusulas que se pacten. Pero en estos tres que hemos visto, vemos de que en efecto pues no es el 100% de los representados los que estén de acuerdo, ni siquiera ni pertenecer a un sindicato. Veamos entonces si el contrato colectivo de trabajo. Lic, Sí, dígame. casi no le entendí el contrato de estipulación. No sé si podría explicarlo de nuevo. Vuelvo otra vez. El de estipulación, ¿verdad? Que es el segundo que acá hemos puesto. Digo yo, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los contratos colectivos? Acuérdense de que hay dos clases de contratos, el individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Pero aquí estamos ya puramente viendo los contratos colectivos de las masas, de la colectividad, de los grupos y no individual. En este sentido, ¿será que el contrato colectivo de trabajo será de naturaleza de estipulación? Entonces, al pensar en esto, podemos nosotros inferir que sucede de que no es realmente su naturaleza de estipulación, porque el sindicato contrata, pero en intereses de sus miembros. Fíjese bien, es decir, el sindicato contrata en intereses de sus miembros y todos sus miembros se benefician por su permanencia en la empresa o posterior ingreso. Fíjese bien, siendo esto lo que constituye la ratificación para que se entienda formalizada esa gestión o estipulación. Pero en este caso no es de estipulación, precisamente porque acá no vemos nosotros, igual que en el primero, de que en su totalidad todos los suscriptores puedan tener realmente esa facultad de plasmar sus voluntades en el contrato. Entonces, los beneficios se dan no solamente para los que son del sindicato, los beneficios se dan no solamente para los que suscribieron el contrato colectivo, sino que si yo no quiero ser parte del sindicato, el sindicato a mí no me representa. Por eso decíamos en primer lugar de que no podríamos decir de que era un mandato. En segundo lugar, no se puede decir que es de estipulación, porque las cláusulas que se estipulan, que se escriben, que se plasman, no están a lo mejor redactadas conforme a mi voluntad, porque a lo mejor ni yo no soy del sindicato. Sin embargo, todos los beneficios presentes y futuros que se den, aunque yo no esté en ese contrato colectivo, aunque yo no esté estipulado como tal en el mismo, aún yo puedo alcanzar esos beneficios. ¿Estamos? Sí, Lic, gracias. Excelente. Vámonos entonces a analizar el último. El último habla del contrato de trabajo. ¿Será que la naturaleza jurídica de los contratos colectivos es de un contrato de trabajo? Bueno, ya vimos de que no es un mandato por las razones que decíamos. Ya vimos que no es estipulación, ¿verdad? También por lo mismo. También no es de gestión de negocio o de agencia oficiosa, ¿verdad? Porque no estoy yo como mandatando si es que yo no pertenezco al sindicato, pero me incluyen en cualquiera de los beneficios que se den sin que yo esté en la gestión de negocio o en agencia oficiosa. En este sentido, entonces, veamos el cuarto, es decir, será entonces, bueno, si no es un mandato, si no es de estipulación, si no es de gestión de negocio o agencia oficiosa, ¿será entonces que la naturaleza jurídica del contrato colectivo será de un contrato de trabajo? Fíjese que no, y yo le puse acá en diferente color, no es aceptable esta idea. ¿Por qué no es aceptable? Porque en el contrato individual de trabajo ya se regulan las prestaciones y servicios del trabajador. Y en ese contrato de trabajo individual, ¿verdad? El patrono se obliga a pagar una retribución por el trabajo que realiza el empleado.
Entonces no puede ser un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque los contratos colectivos, oiga bien, que ya dijimos que son aquellas formas de convenir en grupo, de forma colectiva, la generalidad, donde se estipulan en efecto algunas prestaciones, mejoras, salarios, beneficios en forma colectiva, pero no cabe como un contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es otra cosa. El contrato de trabajo es un convenio que celebré yo personalmente, mi voluntad y la voluntad del patrono. Cuando yo entré a trabajar a la empresa, ahí no operó la colectividad, no operó el sindicato, ¿ok? Sino que ahí lo que operó fue mi voluntad individual con la voluntad del patrono. Entonces, en ese caso, no podríamos decir que el contrato colectivo sea un contrato de trabajo en su esencia como naturaleza jurídica. No es un contrato de trabajo porque es un convenio que se celebra en grupo. Es probable que yo esté ahí, es probable que yo no esté. El contrato de trabajo, que también es conocido contrato individual de trabajo, en ese contrato no entra la colectividad, no entran los sindicatos, sino que sencillamente ahí entran las cláusulas en las que nos vamos a poner de acuerdo entre el patrono y yo como trabajador. Ahí están las prestaciones de servicio del trabajador y está la obligación del patrono a retribuir por el trabajo que yo estoy realizando. No sé si me entienden la idea. Entonces, la naturaleza jurídica de los contratos colectivos será de mandato, ya lo vimos, será de estipulación, por consiguiente. ¿Será una gestión de negocio o agencia oficiosa el contrato? Tampoco. Entonces, ¿ha de ser un contrato de trabajo? No. Los contratos colectivos de trabajo no son contratos de trabajo. El contrato de trabajo, ya lo vieron ustedes allá en Derecho Laboral 1, y se dieron cuenta de que el contrato de trabajo es un contrato donde únicamente priva la persona, el empleado y el patrono o el empleador. Estas dos personas, aquí no hay colectividad, aquí no hay sindicatos, aquí no hay agrupaciones, aquí solo son estas dos personas, el contratante y el contratado, al trabajar, en la que ambos se ponen de acuerdo. Salarios, prestaciones, condiciones laborales, horarios y cosas puntuales que nada más afectan a la persona que va a aceptar laboral. Pero entonces, si aquellas 4 teorías no nos convencieron, veamos esta quinta teoría. Y esta quinta teoría, ¿verdad? Con relación a la naturaleza jurídica del contrato colectivo, podemos llamarle como una teoría moderna del trabajo. ¿Por qué? Esta teoría moderna del trabajo dice que prevalecen los intereses, oiga bien, colectivos o sociales sobre los intereses individuales. Entonces, esta quinta teoría nos trae realmente a reflexionar como una teoría moderna en establecer que en este caso, en los contratos colectivos de trabajo, oiga bien, la naturaleza es los intereses colectivos o sociales, que estos intereses colectivos o sociales son los que están por sobre encima, ¿verdad? Sobre los intereses individuales. Es decir, el interés de la colectividad. Allá no podemos decir que es un contrato de trabajo porque esa es otra cosa, donde se celebran voluntades trabajador, patrón, sencillamente, cuando entro a trabajar. Ya aquí que yo ya soy un trabajador que pertenezco a la empresa X, aquí puedo tener yo las facultades, si yo quiero, de afiliarme a un sindicato. Entonces vamos a acercarnos más a esta teoría entonces. Y vamos a decir de que en este caso, pues con relación a la teoría moderna, ¿verdad? Del trabajo, vamos a decir que su naturaleza es la de velar por los intereses colectivos o sociales sobre los intereses individuales.
Porque esta la fundamentamos precisamente en su naturaleza social. Entonces vamos a ir aterrizando. ¿Qué vamos a decir acá? Que la naturaleza jurídica de los contratos colectivos es de naturaleza social. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Por qué decimos? Sería entonces de naturaleza colectivo-social. Digamos mejor que de naturaleza social. Porque cuando hablamos de naturaleza social, ahí estamos ya automáticamente metiendo lo colectivo, lo grupal. Ok, gracias. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los contratos colectivos, jóvenes? Su naturaleza es prácticamente social. Así de fácil. Ya vimos que no es un mandato, ya vimos que no es de estipulación, ya vimos que no es un contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces nos acercamos más a esta teoría. Y la teoría moderna del trabajo dice que van a prevalecer los intereses colectivos o sociales sobre los intereses individuales. Y por eso estamos afirmando de que la naturaleza jurídica de los contratos colectivos es de naturaleza social. ¿Ok? ¿Por qué vamos a decir de que es de naturaleza social? Sencillamente porque el contrato colectivo de trabajo tiene como objetivo velar por los intereses colectivos. Tiene como objetivo velar por los intereses colectivos. Es decir, aquí pues echamos un solo atarrayazo en cuanto al conjunto de intereses laborales que vienen precisamente a beneficiar a una colectividad. Entonces la naturaleza, repito, jurídica de los contratos colectivos de trabajo es de carácter social, ¿verdad? Por el objetivo de que viene a velar por los intereses de una comunidad, de una colectividad. Bien, ¿quedamos claros cuál es la naturaleza? Veamos entonces, Sí. perfecto. Veamos entonces cuáles son las características de los contratos. Les voy a rogar que cuando falten unos 5 minutos para las 7 me avisen por la clase que ustedes tienen. Por favor. Está bien. Ok. Bien. Ya vimos que la naturaleza jurídica de los contratos colectivos de trabajo es social. Su naturaleza es social. ¿Por qué decimos que su naturaleza es social? Porque vela por los intereses de la colectividad, es decir, del grupo de personas. Así de fácil. Pero entonces ese contrato colectivo de trabajo de naturaleza social tiene características. Una de ellas es que este contrato, ¿verdad? Colectivo de trabajo es contractual. ¿Por qué decimos que es contractual? Por la existencia entre las partes, ¿verdad? Es decir, porque existe entre las partes negociación para pactar. O ahí se intercambian voluntades que aunque no siempre pues hayan acuerdos o se estén de acuerdo, ¿verdad? Ambas tienen que aceptar, ¿verdad? Y quedarse obligadas en el momento de que se suscriban esos acuerdos. ¿Ok? Entonces, primero es contractual. ¿Por qué es contractual? Por los pactos o los acuerdos que se intercambian, ¿verdad? O por las voluntades de pactos o acuerdos que se intercambian entre las partes. Y cuando se aceptan, están obligadas ambas partes a cumplir con el contenido de dicho contrato. Primero es contractual. Segundo, decimos que el contrato colectivo de trabajo es colectivo. Es colectivo. ¿Por qué es colectivo? Y aquí viene también desprendiendo su naturaleza social. Es colectivo porque aquí concurren intereses individuales en plural. No digo individuales así como quien dice de mi persona, sino que si bien es cierto, yo como individual recibo beneficios, pero estos beneficios van a ser los mismos para la pluralidad. Pues afiliados o no al sindicato, ¿verdad? Pertenezca o yo no pertenezca al sindicato de la empresa,
una vez se celebre este contrato, todos vamos a gozar de los mismos beneficios adquiridos en el mismo. Es decir, todas las obligaciones pactadas, todos los derechos adquiridos, todas las prestaciones de las que podamos gozar, todos los trabajadores vamos a tener el derecho. Repito esto porque, vean ustedes, si yo no pertenezco al sindicato, ¿puedo recibir prestaciones? Sí, señor. Pero yo no soy del sindicato, sí, pero el sindicato llegó a acuerdos, celebró acuerdos con la parte patronal. Y de esos acuerdos hubieron beneficios. Y esos beneficios van a alcanzar a toditos los trabajadores mientras estemos pues laborando para dicha empresa. Entonces, por eso es que su característica es colectiva, porque todos alcanzamos los beneficios adquiridos. Tercero, es representativo. ¿Por qué decimos que es representativo? Bueno, al celebrarse un contrato colectivo, ahí se comprenden todos los derechos de los trabajadores. Aquellos derechos de los trabajadores que pretenden resguardarse y deben ser representados por el sindicato, ¿verdad? Y estos son representados por el sindicato por medio de sus directivos o apoderados. Que estos directivos o apoderados son los que van a platicar, a negociar o a firmar acuerdos con el patrono. Entonces, ¿es contractual? Sí, porque ambas partes se ponen de acuerdo y se obligan. ¿Es colectivo? Sí, porque el beneficio es para todo el grupo de trabajadores, aún no pertenezca yo al sindicato. ¿Es representativo? Sí, es representativo porque a mí me van a representar los directivos o los apoderados que estos faculten para poder negociar con el patrono. ¿Ok? Entonces, por eso también se dice que es representativo. Seguimos con las características. Vamos a decir también que el contrato colectivo de trabajo es protector. La función protectora, y por eso vamos a decir que es protector, porque se da por la base fundamental que tiene el contrato colectivo, de asegurar a los trabajadores un tratamiento económico y normativo adecuado. Entonces, por medio del contrato colectivo de trabajo, yo me protejo. Me protejo dentro de ese contrato, ¿verdad? A tener un tratamiento económico adecuado. Me protejo a través del contrato colectivo de trabajo a que se me cumplan las prestaciones a las cuales se combinó juntamente con la parte patronal. Entonces, es protector. Otra de las características del contrato colectivo de trabajo es que es normativo. ¿Por qué es normativo? Bueno, en primer lugar, porque se crea obligatoriedad. Y esta obligatoriedad nace para las partes contratantes que dictan sus propias reglas y parámetros con los cuales regulan la relación laboral. Es decir, el contrato colectivo de trabajo está compuesto por cláusulas y esas cláusulas son son las reglas propias de ese contrato, ¿verdad? Que regulan la relación laboral. Por eso vamos a decir entonces de que los contratos colectivos de trabajo son también de carácter normativo. ¿No hay preguntas? Seguimos adelante. Yo tengo una duda. Vamos a ver. Respecto al tiempo que dura la estipulación de los contratos colectivos. Sí. ¿Cuánto tiempo duran o normalmente tienen un tiempo de duración? Dos preguntas son. Esa es la primera. ¿Cuánto tiempo duran los contratos colectivos? Y la segunda sería, ¿qué sucede si el patrón se rehúsa a suscribir el contrato con el sindicato? ¿Estos pueden obligarlo o qué sucede en esos casos? Recuérdese
Bueno, con lo del tiempo lo vamos a ver más adelantito hoy, porque quiero ver tiempos de contrato y quiero ver también cantidades, cuántas personas deben de formar un sindicato para que sea válido. ¿Ok? Ahora, con la otra pregunta que usted me hace, ¿qué sucede si el patrono se rehúsa? Perfecto. Los directivos pueden reunirse con el patrono o el apoderado de los directivos del sindicato y decirle, mire, señor patrono, queremos sentarnos, pues aquí tenemos un pliego de peticiones que queremos que suscribamos, pues, para que nuestros empleados que forman parte del sindicato puedan gozar de las prestaciones siguientes. Y ahí está todo el pliego. Pero dice el patrono, no, dice yo, no quiero celebrar absolutamente nada con ustedes. Entonces, sencillamente, el patrono, en primer lugar, está faltando a lo reglamentado por ley, que el patrón está obligado a sentarse, a dialogar y a platicar, y vamos a ver más adelante las fases de las negociaciones con ellos. Pero si el patrón dice, no, no me siento, ¿y qué? Y para afuera, por ejemplo, y se cerró. Entonces, eso podría ser una causal de una lucha laboral que el sindicato pueda emprender, ya que se sentó con él, ya que no hubo trato, ya que no hubo negociación. Acuérdense que la huelga es el último ratio cuando las negociaciones no pueden llegarse a su mejor término. Entonces, eso podría dar pie de una demanda tanto al patrono, ¿verdad? Como también, porque acuérdense que acá interviene el Ministerio de Trabajo en estas situaciones también. Y al final hasta podíamos llegar a una huelga hasta que el patrono, o sea, la parte patronal, se siente con nosotros a negociar las prestaciones de ley y no de ley que estamos exigiendo. ¿Ok? Perfecto. Vaya, Okay. los sujetos del contrato colectivo de trabajo, ¿quiénes son los sujetos que intervienen? Por un lado está el sindicato de los trabajadores, ¿ok? Y por el otro lado está el empleador, que el empleador puede ser una persona natural o jurídica, que puede ser individual, o podría ser las asociaciones de empleadores. Se puede dar un solo empleador, o a lo mejor este empleador está adherido a una asociación de empleadores. Puede darse. Entonces, este sería uno de los sujetos y el otro sujeto es el sindicato de los trabajadores. Ambas partes, ambos sujetos, ya pueden sentarse, negociar y redactar un contenido dentro del contrato de las peticiones que el sindicato está haciendo. Entonces aquí tenemos que los sujetos entonces del contrato colectivo de trabajo pueden ser el sindicato de trabajadores. Ojo con esto, aquí no puedo ser yo trabajador, no puedo ser yo Manuel González, aquí no puedo ser yo persona individual. Dentro de los sujetos del contrato colectivo de trabajo no puedo ser yo en carácter personal, sino que es el sindicato. El sindicato es el que me va a representar en las negociaciones. Y es el sindicato, la directiva o los apoderados, que es este nombre, los que se van a sentar con la parte B, en este caso con el empleador, a discutir el contenido del pliego de peticiones que ellos tengan. Entonces, acá no se puede porque en la relación individual el trabajador es una persona física. Yo dije hace un momento, yo, persona natural, persona física, Manuel González, no puedo ser un sujeto dentro del contrato colectivo de trabajo, sino que es el sindicato el que me representa. Por otro lado, pues en el contrato colectivo, la celebración es entre uno o más sindicatos de trabajadores y un patrono. Ahí se pueden dar 2, 3, 4 sindicatos. Ya hemos visto de que en algunas empresas no hay solo un sindicato, hay muchos sindicatos. Y en este sentido, pues los sindicatos que pueden ser diferentes, formados en una sola empresa, 3, 4, 5, 6 o más sindicatos, pueden reunirse
ellos pueden juntarse, reunirse con el patrono para poder discutir algún pliego de posiciones que se tenga. Y ahí pues se regulan las condiciones de todos los contratos individuales de trabajo. ¿Por qué? Es decir, esas condiciones de todos los contratos individuales de trabajo que hacen el conjunto de empleados y todos esos metidos en un sindicato, ahí forman un solo grupo como tal. Ya no está Pedro, Juan, María, ni la otra, sino que somos todos los que nos llamamos, por ejemplo, sindicato de trabajadores de la empresa El Chicharrón, por ejemplo, si quieren ponerle nombre a un sindicato. Entonces ahí está el sindicato. Yo formo parte del sindicato, pero como parte que formo el sindicato, ya vimos de que no me vuelvo sujeto individual. Yo me afilio al sindicato y quien va a ir entonces a deliberar va a ser el grupo de sindicalistas, es decir, los directivos, secretarios de conflicto, o a lo mejor estos hayan contratado abogados que los representen, por ejemplo. Entonces, en este sentido, sería la colectividad la que va a tratar con una o varias asociaciones de empleadores. Entonces, esto es es decir, se vislumbra dentro de la relación contractual que se genera entre no entre usted ni yo, sino entre el sindicato y el empleador. Es decir, o los empleadores, dependiendo, ¿verdad? Hemos estado hablando que dentro del contrato nosotros plasmamos cláusulas que van a tener prácticamente, o se va a ver ahí, el contenido de las mismas, donde se estipulen, donde se escriban o se redacten algunas de las peticiones o acuerdos a los que las partes podrían llegar. Usted puede redactar 1000 cláusulas si quiere, pero de todo eso, el patrono también tiene la facultad de ir diciendo, vaya, esta nos conviene, esta no nos conviene. El sindicato también tiene la facultad de decir, no, esta sí me conviene, no, esta no nos conviene. Por eso se llama negociación, porque tanto los sujetos, es decir, el sindicato como el patrón, se sientan a negociar. De 100 cláusulas, a lo mejor 50 van a quedar adaptadas a las que vamos a pasar a firmar para que de ahí en adelante se tenga un feliz término y cumplimiento de la misma. Entonces, váyanme por favor buscando, por ahí me ayudan con el artículo 275 del Código de Trabajo. Mientras lo busca, veamos entonces con relación a estas cláusulas. Entonces, para ello, pues la forma de redactar un contrato colectivo de trabajo, ya dijimos, puede variar en su forma de acuerdo al criterio de las partes. El redactar un contrato colectivo de trabajo no es una redacción única, no hay una forma que a esta forma nos vamos a adecuar de ninguna manera, sino que el contrato colectivo de trabajo se va a formular de acuerdo a los criterios de las partes. No hay como un modelo definido, ¿verdad? Este es el contrato porque lo copié del otro. No, puede variar dependiendo de la naturaleza misma, de las peticiones y de la empresa con la que se esté trabajando. No existen formalidades que deban seguirse, oiga bien, pero sí debemos mencionar que el contenido es común a todos. Y hablamos de las cláusulas básicas, porque sí tienen que haber cláusulas básicas y sobre esas cláusulas básicas podemos tener otras cláusulas que nazcan dependiendo de las necesidades o de la naturaleza de la empresa misma, ¿verdad? De tal manera de que el contenido de ese contrato con esas cláusulas que pueden ser básicas y otras que no, ¿verdad? Esas pueden pretender revestir de legalidad las pretensiones de las partes que lo celebran. Entonces las cláusulas pueden ser unas de ley y otras que se pueden agregar que vayan de acuerdo a la naturaleza misma del contrato que se está celebrando y del empleador, del ambiente de la empresa, de la naturaleza de la empresa, de la forma de trabajo, de lugar de trabajo, forma de trabajo, horarios de trabajo,
todo eso es bien importante que nos van a ayudar a definir las cláusulas que pueden agregarse. Además que debe de respetarse, ¿verdad? Sí, José Luis. Dijo que lo avisáramos cuando quedaran 5 minutos. Ya, ya faltan 5, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí. No, hombre, las 6:45 tengo yo aquí. Vaya, hasta las 6:50. Esta clase es hasta las 6:50. Sí. 50 vaya. minutos. Bueno, yo les estaba dando una hora, ya me ahorré 10 minutos. Termino con esta idea, jóvenes. Vale. Dice, además que deben respetarse las disposiciones de la ley en el sentido en que no pueden redactar cláusulas de exclusión que afecte a los trabajadores afiliados o al sindicato. En este sentido, entonces, pueden ir dentro de las cláusulas del contrato colectivo, cláusulas de ley, cláusulas que vayan acorde a la necesidad misma del sindicato o naturaleza de la empresa, pero jamás colocar cláusulas que puedan afectar a los trabajadores afiliados o al sindicato. Jamás. ¿Alguien tiene por ahí el artículo 275? Sí, Lee. Ayúdeme. Ok. Todo artículo 275, todo contrato colectivo, perdón. Todo contrato colectivo de trabajo debe contener A, lugar y fecha de su otorgamiento. B, nombres completos y generales de quienes lo suscriben y expresión de la calidad en que actúan. C, la fecha en que entrará en vigor y su duración. Che, las condiciones generales de trabajo que regirán los contratos individuales celebrados o por celebrarse en la empresa o establecimiento. D, cláusula que determine los derechos y obligaciones de las partes contratantes. E, cláusulas que garanticen su ejecución y eficacia. Y F, las demás estipulaciones en que convengan las partes contratantes. Para finalizar, dejemos planteado este artículo y me recuerdan, por favor, si no, yo lo tengo anotado acá. Lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase, que es el día viernes a las 4 de la tarde. Bueno, entonces lo vamos a dejar planteada, la lectura de este artículo. Y ¿Cuál le es, vamos perdón? ¿Sí? ¿Cuál artículo es, perdón? 200... El 275. 175. 275. 275 al Código de Trabajo, ¿verdad? Ahí habla sobre la redacción y las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, que en la próxima clase lo vamos a ver. Jóvenes, si no hay preguntas, entonces quedamos hasta aquí y nos vemos el viernes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. A la orden, cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, un gusto.